De saber hasta el momento es que todo esto ocurre en un marco de expectativa frente a lo que va a ser el dictamen del Consejo Constitucional, que va a manifestarse sobre si es constitucional justamente o no este proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Macron y que se entiende, como decíamos anteriormente, un elemento clave para el futuro de la reforma y de las protestas sociales que ya llevan prácticamente 3 meses sucediéndose en distintos puntos de Francia, pero sobre todo en la capital del país. Para ampliar entonces toda esta información, vamos a hacer un contacto directo con País para recibir a Paola Martínez. Ella es periodista y se encuentra cubriendo todos estos sucesos en la capital francesa. Paola, bienvenida y buenas tardes. Hola, buenas noches acá en París. Buenas noches para allí. Paola, ¿cuál es el retrato que podemos hacer del panorama actual que está sucediendo, sí en París, pero también en las principales ciudades de Francia en torno al rechazo a Emmanuel Macron, en concreto a la política jubilatoria que está pendiente de implementar? Exactamente, como tú lo anunciabas, Ana, al principio, hoy día es la 12ª jornada de movilización que reunió, y ahí siempre existe la pelea de las cifras, ¿no? Ujú. Según los sindicatos, reunió a 1,5 millones de personas en la calle en toda Francia y según las prefecturas, a 380.000 personas. Es cierto también que en París hay 400.000 personas según los sindicatos y 40.000 según la policía. Ujú. Eh, Podemos decir que un poco el movimiento ha ido bajando en intensidad de acuerdo a las anteriores movilizaciones que ha habido en los últimos días, pero se explica por varias razones. ¿Ah? Uno, porque el costo económico que tiene para la gente seguir movilizándose, haciendo huelga, etcétera, etcétera, por una parte. Y segundo, un elemento importante, las violencias también que se introducen en este movimiento que se quiere pacífico, unido, Ujú. federado, detrás justamente de esta reforma que es extremadamente impopular. Hay que recordar que el 70% de los franceses que todavía dicen que esta reforma es impopular y que Emmanuel Macron debería haberla retirado. ¿Ah? También recordar a la gente que hace un mes atrás aproximadamente la reforma fue impuesta al pueblo francés por el famoso 49.3, que es un decreto, es un artículo de la Constitución en la cual se pasa por fuerza una reforma. Ujú. Entonces, a partir de ese momento, hace un mes atrás, el movimiento, hasta el momento era bastante, entre comillas, un poco suave y no tan violento, digamos, pasó en fuerza, sobre todo por la crisis democrática que se está viviendo hoy día en Francia. Todos los sectores políticos lo están diciendo, en la cual hay una fractura que se creó entre el gobierno de Emmanuel Macron, que no quiere escuchar, que está completamente cerrado y una tosudez un poco crónica ya a estas alturas, y la calle, que hoy día lo vimos de nuevo. Incluso si vemos que las cifras, las cosas van bajando, el movimiento es extremadamente popular en el seno de la sociedad francesa. Ujú. Has dicho en esta respuesta varios elementos que son interesantes detenernos para desglosarlos un poco. Uno está vinculado a la represión violenta de la policía. ¿Esto viene acrecentándose o en menor medida, de alguna manera, empieza a ser más cauteloso? Mira, hoy día efectivamente yo estuve en la manifestación en algunos minutos, ¿ah? En algunas partes de París. La manifestación hoy día tuvo un recorrido que iba desde la ópera, no sé si la gente, Ujú. para que se repertorie un Sí. poco, en el centro mismo de París, pasó por ejes de la capital que son súper concurridos y hay mucho turismo, al mismo tiempo se refleja con todo, y para terminar efectivamente en la famosa Place de la Bastilla, en la Plaza de la Bastilla, que es un lugar emblemático del encuentro en el país y sobre todo en París cuando hay manifestaciones de este tipo. Las violencias hubo algunos encuentros, de lanzamiento de proyectiles, de los famosos black blocs que están al principio a veces, estos chicos encapuchados que llegan y se enfrentan a la policía. Existió eso, ¿ah? Algunas basuras quemadas que ya lo habíamos vivido en otros momentos, por supuesto, pero en mucho menos medida de las últimas manifestaciones, las últimas que ha habido, en la cual la policía efectivamente fue puesta bajo el visor
porque hubo algunas exacciones absolutas de la fuerza policial. Ujú. Entonces hay bastantes encuestas que se hicieron en la cual la gente hoy día efectivamente no participa masivamente en las manifestaciones porque a veces hay un ejercicio desmedido Ujú. de la fuerza de la parte de las fuerzas del orden. Entonces, por esa misma razón, hoy día el movimiento empieza a bajar. Antes las manifestaciones eran sumamente familiares, a la gente iba con los coches, con los bebés, con los niños, los jóvenes estaban participando y todo. Y hoy día se sabe que en cualquier minuto puede explotar y estallar el caos y por eso la gente prevé, digamos, principio de precaución, no se manifiesta mucho en las calles. Sin embargo, como le decía, también la policía está bastante cuestionada hoy día en su accionar, porque durante las últimas manifestaciones, las dos últimas, y un episodio que hubo en Saint-Solin, que es una región también de Francia, donde hoy día hay gente que estuvo y que está todavía entre la vida y la muerte porque hubo lanzamientos de granadas, Ujú. fuerza todavía de la policía. Entonces, hoy día es cierto que hubo algunos encuentros, sin embargo, estamos lejos de los episodios de violencia que hubo en otros momentos. Bien, también es importante explicar en la medida de lo posible. Está claro que esta medida, este proyecto de reforma jubilatoria es una iniciativa impopular porque claramente se le pide a la población que haga un esfuerzo que es el de trabajar más años y también cotizar más años trabajados, no solo retrasar la edad jubilatoria de los 62 años hasta los 64, sino que la exigencia de cotizar 43 años de trabajo en lugar de los 42 que eran anteriormente. Ahora bien, la realidad económica, que no es solo una característica singular de España, esto está sucediendo en varios países del mundo, incluso en Uruguay. Actualmente también está en juego una reforma jubilatoria con diferencias, pero con una naturaleza muy parecida a la que se está aplicando en Francia. Entonces la pregunta es, está claro que es impopular, pero ¿hay margen para no hacerla? ¿Se puede No, sostener el sistema jubilatorio francés sin una reforma? hoy día, efectivamente, la propuesta de Emmanuel Macron, de hecho, cuando llega en su segundo mandato, hay que recordarlo, Ujú. ¿ah? Con una mayoría parlamentaria baja, no tiene mayoría parlamentaria, pero él a toda costa quería hacer esta reforma porque es una cuestión de dinero. Dice que aquí a los próximos 20 años la reforma, o sea, el sistema de pensiones de repartición que existe hoy día en Francia Ujú. no da abasto y se están buscando los famosos 10.000 millones para poder financiarlas y por eso exige e impone esta reforma. Eso en una primera instancia dice que es una cuestión de financiamiento, ante todo, que el sistema tal cual existe hoy día, que es un sistema que funciona bastante bien, ¿ah? Respecto a otros países, por ejemplo, pienso en Chile, que es un sistema de capitalización que es Ujú. profundamente desigual, por supuesto, y genera unas brechas increíbles entre el que gana más dinero y el que no gana. Acá existe un cierto equilibrio porque Ujú. la reforma, o sea, el sistema de pensiones es un sistema de repartición. ¿Qué pasa, sin embargo? Que durante todos los debates que existieron desde el momento en que se lanza la reforma, donde no hubo concertación, atención, no hubo Sí. ninguna concertación, y se impone esta reforma por este famoso artículo, el 49.3, el cuestionamiento que existió muchísimo era que no había una justificación económica y que el sistema tal cual existe hoy día todavía tiene Margen para para... seguir. Todavía tiene salud para no Exactamente. caer. Exacto, y sobre todo que digamos, la tosudez, entre comillas, y Sí. yo peso mis palabras, ¿ah? De Emmanuel Macron, se trata más bien de una cuestión ideológica, de decir que él llegó al poder diciendo que iba a ser el hombre reformador, la persona que iba a modernizar el sistema de pensiones, y por eso también su obstinación y su encierro frente a esta situación. Por eso Ujú. también un punto que quería de nuevo Sí. recordarlo, qué se habla de crisis democrática, porque se siente hoy día en la gran mayoría del pueblo francés, 67%, que no es menor, que no se sienten representados y que una reforma tan impopular como esta, si bien el presidente la propone y ve que en la calle estamos a la 12ª movilización Sí. en las calles, un movimiento que si bien hoy día menos gente en la calle, cuenta con un apoyo total de la Ujú. población. ¿Qué pasa ahí? Hay que reestudiar las cosas. ¿Cómo podemos encontrar un acuerdo? Los sindicatos fueron recibidos hace un par de días atrás por Elizabeth Borne, que es la primera Sí. ministra acá,
y cerraron la puerta, le dieron un portazo a la discusión, porque en la discusión no estaba de nuevo la Ujú. famosa reforma de pensiones. Recién Se espera, hablabas, sí, muy perdona. no, te comentaba, recién hacías referencia a los sondeos, estas encuestas que se han hecho a nivel popular para evaluar, por ejemplo, cuál es la aceptación que tiene la administración de Emmanuel Macron, una aceptación que, por cierto, viene disminuyendo. ¿Cuáles son entonces, Exacto. cuál sería el peso político? ¿Cuánto le está costando en términos electorales a Emmanuel Macron implementar o comenzar este proceso de reforma? Le está costando bastante porque en este minuto, insisto, tiene 28% de aprobación, Ujú, es un presidente que es impopular, es un presidente que es considerado como alguien que no escucha las reivindicaciones de la calle, es alguien que se siente, que la gente también lo dice, que está completamente desconectado de la realidad de los trabajadores de este país. Y sobre todo eso es importante señalarlo, existe hoy día una fractura en el diálogo, digamos. Este país siempre ha sido un país de movilizaciones, ¿ah? ujú. No olvidemos que Francia todo el tiempo, cada vez que hay un problema, sale a la calle, manifiesta. El derecho a huelga es una institución en este país y a veces con mayores resultados, otras veces con menos resultados. Pero siempre hay un sentimiento de que el poder en ese minuto escucha medianamente las reivindicaciones, trata de existir un diálogo social, el que sea, y las cosas pueden cambiar o no, pero hay una suerte de diálogo. El diálogo existe y es importante. Hoy día la impopularidad de Emmanuel Macron está centrada esencialmente en eso, en cómo el presidente se encierra cada vez en sí mismo, no escucha la reivindicación Ujú. de la calle, ¿cierto? Y sobre todo se empecina y se obsesiona con esta reforma. La reforma, hay que señalarlo, mañana, justamente como lo Sí. decía los titulares tú, pasa el Consejo Constitucional, que es una institución importantísima acá, donde 9 sabios van a decidir Ujú. si la reforma, tienen 3 opciones, ¿ah? Si la reforma se mantiene, si la reforma debe modificarse o si la reforma debe ser derogada. Esas son las 3 opciones que se van a presentar mañana. Van a dar su decisión al final del día de mañana viernes, ¿cierto? Ujú. Toda la gente hoy día en la calle, algunos que escuchaba, otras veces opiniones que sean en la televisión hoy día y gente que estaba en la manifestación, no le hacen mucha confianza al Consejo Constitucional en el sentido de que piensan que la reforma ya está actada y que no va a haber marcha atrás, ¿de acuerdo? Sin embargo, más que esa instancia institucional, digamos, siempre queda detrás ese sentimiento amargo que hay una ruptura entre el poder político, que en este minuto está representado por Emmanuel Macron, perdón, y el pueblo que quiere una cosa diferente, que piensa que no es escuchado, no solamente, insisto, por la reforma de pensiones. Este movimiento social dio cuenta y se abrió mucho más y abrió la caja de Pandora por un montón otras cosas, como lo decías también tú, Ujú. en la inflación en este país es de 6,9%, es altísima. Una canasta familiar aumentó de un 30%. Los sueldos siguen siendo lo mismo, no había una indexación de los sueldos, de los salarios frente a a la inflación, por ejemplo. Entonces, para incluso las clases medias, que tenían una suerte de colchón, digamos, social Ujú. y una estabilidad, cada vez se van empobreciendo, cada vez más se van empobreciendo. Todos estos, Entonces, sí, adelante, existe el sentimiento, claro. efectivamente, que esta reforma, si bien está apuntando a algo muy específico, que son las reformas de pensiones, abre justamente la problemática de qué es lo que quiere hoy día la sociedad Ujú. francesa, y sobre todo la sociedad francesa, un pueblo trabajador, unos activos franceses que se sienten un poco con la soga al cuello, porque no olvidemos que salimos de 2 años de pandemia, en la cual la sociedad se mantuvo, la economía se mantuvo porque inyectaron dinero para poder mantener las cosas, pero sin embargo se esperaba que hubiera una crisis económica. De- Y la crisis económica la estamos viviendo hoy día por la guerra en Ucrania, por la crisis energética, y hoy día se suma esta reforma extremadamente impopular que además le pide a la gente trabajar 2 años más en situaciones que hay trabajos que no pueden trabajar más. Paola, ya se nos acabó el tiempo, pero me interesa hacerte una breve consulta más y te agradezco si podemos ser bien sintéticos en la respuesta, que es de qué Sí. manera la oposición política en Francia está capitalizando todos estos elementos que acabas de describir, no solo porque dentro de la oposición está claramente los partidos de toda la ala izquierda, digamos, sino porque también está Le Pen, Marine Le Pen, que representa una cierta peligrosidad por justamente ubicarse en la ultraderecha francesa. Exacto.
lo iba a decir anteriormente, una de las grandes ganadoras, digámoslo, de este fenómeno, hicieron una encuesta Ujú, hace 2 días atrás. Si hoy día, mañana, se realiza una elección presidencial, Marine Le Pen llevaría las elecciones, ganaría la presidencial. Entonces, hoy día la izquierda, la NUPES, que es un consorcio ujú. de izquierda, tienen un poco de conflictos porque no logra ponerse de acuerdo sobre algunos modus operandi, digámoslo. Entonces ahí también tienen que ajustar ciertas ideologías y maneras de comunicar con la gente, pero por otro lado, la extrema derecha está ganando un montón y mucha fuerza porque se dan cuenta que son los únicos en este momento que pueden al menos salvar la institución en este país, lo que me parece que es bastante delicado como situación, porque una extrema derecha que durante años fue completamente prohibida, digamos, en el discurso político y democrático de este país, hoy día está plebiscitada y se plantea como una segunda opción y una posible victoria, digamos, en unas presidenciales a futuro. Ujú. La situación es delicada, lo digo, insisto, y ahí termino. Hay una crisis democrática importante, hay una fractura social que se instala fuertemente y sobre todo cuando hay fractura social, eso no es nuevo, ha pasado a lo largo de toda la Ujú. historia, en todos los continentes, las extremas derechas ganan terreno. Paola Martínez, te agradecemos enormemente estos minutos desde París y vamos a seguir con mucha atención cómo siguen sucediendo el desenlace de todos estos sucesos y seguiremos también con atención cuál es el dictamen del Consejo Constitucional que mañana viernes se va a manifestar. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros aquí desde Montevideo ahora hacemos una pausa y al regreso compartimos más información de la región.